Buenos días. Hoy vamos a continuar con el curso posgrado de ejecución forzosa con perspectiva de género. Esta mañana nos acompaña la doctora Perla Margarita Arróliga Buitrago, magistrada presidenta de la Sala Civil número 2 de Managua. Nos acompaña también la jueza Sandra Estefanía Molina Cabeza, jueza séptimo local civil de Managua. La doctora María Amanda Castellón Tífer, directora nacional de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Y también nos acompaña Osman Velázquez Irias, asesor de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Hemos preparado una mesa de trabajo en el cual vamos a estar conversando, dialogando sobre el tema importantísimo denominado títulos judiciales de ejecución forzosa. Voy a dar la palabra para iniciar la mesa redonda a la magistrada presidenta de la Sala de lo Civil, doctora Perla Margarita Arróliga Buitrago. Buenos días, Perlita. Buenos días a todos. Efectivamente, como lo mencionaste, para dar inicio a este módulo, al módulo tercero, vamos a hablar de los títulos de ejecución, judiciales y no judiciales. Y el día de hoy nos corresponden los títulos judiciales. Los títulos de ejecución judiciales son aquellos en cuya creación interviene de alguna manera el órgano jurisdiccional, de una forma especial, que lo que le da un carácter especial y esencial a dicho título. Recordando un poco la lectura sobre derecho jurisdiccional que se leyó en el módulo pasado de Juan Montero Aroca y otros autores, estos nos decían que si el título es jurisdiccional es porque le ha precedido un proceso de declaración, declarativo, donde las partes tuvieron derecho a la defensa y a la contradicción. Lo mismo que el proceso declarativo, el proceso de ejecución se rige plenamente por los principios de oportunidad y el dispositivo. El principio de oportunidad lo tenemos nosotros contemplados en el Código cuando hablamos de el poder de disposición de las partes. Y el principio dispositivo está contemplado en el libro primero, en las disposiciones generales. La actividad en sí misma, tanto en los procesos declarativos como el de ejecución, puede ser distinta, pero no lo es la necesidad de que alguien incoe su iniciación, es decir, la demanda de ejecución. El principio de oportunidad en el proceso civil está en relación con otras posibilidades que tiene el titular del derecho para emplear el adecuado restablecimiento del mismo, que pueden ser a través de acuerdos surgidos en mediación, a través de otros métodos de resolución alterna de conflictos o a través de transacciones extrajudiciales. De tal suerte que las partes van a decidir en base a sus conveniencias u oportunidades si sus intereses serán tutelados por el órgano jurisdiccional o no. Si las partes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional, estas mismas pueden de igual forma decidir si continúan con ella o no lo hacen, de acuerdo a sus intereses. El principio dispositivo lo ha reconocido tradicionalmente la doctrina como un principio básico e informador del proceso, estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos. En ese sentido puede decirse que el principio dispositivo está integrado en primer lugar por la actividad jurisdiccional, es decir, por la actividad que realizan las autoridades judiciales a través de la petición que hace el interesado para que el órgano actúe y dé una resolución favorable o no, dependiendo de la situación, a la petición que se realiza. En segundo lugar, este principio dispositivo está integrado por la determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita, la cual es una facultad exclusiva de las partes, es decir, las partes van a decidir si hacen uso de la actividad jurisdiccional o no. Y luego, en tercer lugar, este principio dispositivo está integrado por la congruencia que debe tener el órgano jurisdiccional a la hora de decidir. Y esta congruencia está limitada por la pretensión y la resistencia a la misma que hace la parte contraria. Estamos hablando en este caso de la lámina número 4. Y ahí en la misma nos dice cuáles son los títulos de ejecución judiciales contemplados en el artículo 600. Y tenemos en primer lugar la ejecución de sentencias de condena firmes. Luego tenemos las ejecutorias de autos que conforme el código u otras leyes lleven aparejada ejecución.
Y en tercer lugar, la ejecutoria de las sentencias de homologación de acuerdos, transacciones celebrados durante el proceso, conforme lo establece el mismo código. Para recordar, vamos a retomar que la sentencia es la decisión jurisdiccional que resuelve definitivamente las cuestiones controvertidas en una instancia o recurso. Esa es la definición de sentencia, una definición simple. Y tenemos que la sentencia firme es aquella contra la que no cabe ningún recurso. Al iniciarse un proceso de ejecución forzosa de título judicial, que es el tema que nos compete el día de hoy, le corresponde a la autoridad judicial analizar si la sentencia se encuentra firme, es decir, si está pasada en autoridad de cosa juzgada, o sea que es ejecutable. Es ejecutable cuando impone el cumplimiento de alguna prestación. Los autos y sentencias definitivos adquieren firmeza en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existieran otros disponibles en el caso. Es decir, ya no cabe ningún recurso más. En segundo lugar, cuando las partes lo consintieren expresamente, es decir, no hacen uso de los recursos porque están de acuerdo con la resolución o la sentencia que se dictó en su caso. Y en tercer lugar, cuando no se hubiese hecho uso de ningún recurso, es decir, dejaron transcurrir el plazo para su interposición y este precluyó. De conformidad con el artículo 594 del Código Procesal Civil de Nicaragua, en los casos de rescisión de sentencia firme, la interposición de esta demanda no suspende la ejecución de sentencia que la motive, salvo que la autoridad judicial ordene dicha suspensión previo depósito de caución pagada por la parte solicitante. Es decir, que cuando una de las partes hace uso de este recurso a través de una demanda, la interposición de la demanda no basta para suspender una ejecución forzosa que se esté ya llevando a cabo. Tiene el juez que decretar la solicitud de parte y además la parte debe rendir una caución por los posibles daños y perjuicios que vaya a ocasionar dicha suspensión. Pasando a la siguiente dispositiva, tenemos que la ejecución de sentencia se rige por principios fundamentales contenidos en la doctrina constitucional, tales como la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso, que están retomados en el Código Procesal Civil. Estos principios también tienen otros que son especiales para ejecución forzosa, tales como el principio de inalterabilidad e inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir? Es la imposibilidad que jueces y tribunales, una vez que hayan dictado y firmado una sentencia, puedan variarla en algún extremo, fuera de los supuestos y los cauces legalmente establecidos para ello. Incluso en el supuesto de que con posterioridad entendiesen que su decisión no se ajusta a la legalidad. Este principio está contemplado en el artículo 207 de nuestro Código Procesal Civil. El principio de inalterabilidad de la sentencia y demás resoluciones judiciales integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Cabe deducir que habrá ocasiones y determinados supuestos en los que se podrán realizar cambios en la resolución judicial de que se trate, sin que por ello se produzca una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, al margen de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el Código, se prevén mecanismos que posibilitan aclarar, llenar omisiones, rectificar, subsanar o complementar algún error en los que pudo haber incurrido la autoridad judicial. Y eso está previsto en los artículos 208 y 209 del Código Procesal Civil. Luego tenemos el otro principio que se denomina principio de eficacia de la sentencia para quienes tienen interés legítimo y directo. La tutela judicial efectiva exige investir a la autoridad judicial de plenas potestades para la total y completa satisfacción de las pretensiones que ante él se formulen. Exige la plena jurisdicción del juez para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
a fin de que el ordenamiento jurídico se realice, se ponga fin a la situación ilegítima que dio lugar a la intervención de la autoridad judicial y se restablezca el orden jurídico perturbado. El derecho constitucional a la tutela no se limita a obtener una resolución favorable, sino que se dé respuesta a la pretensión planteada y se ejecute la decisión del juez. La pretensión no queda satisfecha si no hay ejecución. Y esta ejecución tiene que haber un apoyo tanto de las autoridades administrativas como de la población. La sentencia constituye una decisión definitiva de la litis, pero para que responda a las exigencias de la tutela será necesario que la autoridad judicial haya estado investido de potestades necesarias y que lo decidido de modo inmutable llegue a proyectarse a la realidad social a través de los mecanismos de ejecución forzosa. Y es así que pasamos al principio de acatamiento de la resolución. Es deber de cumplir las sentencias en la forma y término en que ésta se consigne, lo que supone que la sentencia se la lleve a efecto y se practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Incumbe a los poderes públicos llevar a cabo la efectividad de la resolución judicial, que constituye, de no producirse, un grave atentado al Estado de Derecho y al sistema jurídico, que ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento no pueda impedir la efectividad de las sentencias y resoluciones firmes. El artículo 167 de nuestra Constitución Política determina que los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. Y esa norma es retomada por nuestro Código en el artículo 596 del Código Procesal Civil. Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de las autoridades judiciales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes como manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva requieren que las normas procesales le den concreción y soporte. El contenido de la ejecución de la sentencia debe extraerse de los términos en que se expresa en el fallo, para alcanzar así una determinada finalidad, que no es otra cosa que conseguir el efecto pretendido en la declaración jurisdiccional, y esto nos conlleva a la necesidad de que los fallos sean claros y congruentes con lo pedido. Luego tenemos el principio de colaboración en la ejecución. Todas las personas, como ya lo dijimos antes, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales para la debida y completa ejecución de la sentencia. Se trata de un deber legal y constitucionalmente exigible para realmente ejecutar la sentencia. Colaboración que de no prestarse podría caerse en el delito de desobediencia. Los anteriores principios presiden la ejecución de cualquier sentencia judicial o auto ejecutable o de un título no judicial. De todos estos principios informadores del proceso de ejecución, sin duda el más relevante y el esencial es el referente a la necesaria inalterabilidad de las resoluciones judiciales del que deriva su fuerza ejecutiva. En este sentido, la doctrina señala su conexión con el principio de seguridad jurídica, que viene integrando en el ámbito del derecho con la tutela judicial como garantías esenciales del proceso. En consecuencia, este principio, como límite que impide a las autoridades judiciales variar o revisar la sentencia al margen de los supuestos taxativamente previstos en la norma. La seguridad jurídica se traduce en una exigencia imprescindible a la realización de la justicia material en el marco de los estados democráticos de derecho. Y con esto he terminado mi intervención y le concedo la palabra al moderador. Gracias, magistrada Arrólega. Ha sido muy precisa e ilustrativa su exposición. Continuamos con la temática y corresponde a la jueza Sandra
Estefanía Molina Cabeza, quien nos va a exponer sobre la ejecución de sentencias de condena firme. La sentencia firme de condena se traduce primeramente por medio de una solicitud que se realiza ante la autoridad judicial competente una vez que ya pasó el periodo o plazo de los 20 días después de notificada la sentencia declarativa. En este sentido, se trata de que la autoridad judicial va a valorar si la sentencia presentada como ejecutoria realmente lleva una cláusula de condena, ¿ve? Para convertirla en una sentencia ejecutable. De ahí que la ejecución puede verificarse de una de dos formas. Si el sentenciado la cumple voluntariamente, no va a ser necesario recurrir ante la autoridad judicial. Si el ejecutado no quiere cumplir voluntariamente, entonces se hará necesaria la actividad ajena. ¿A qué nos referimos con actividad ajena? Sino precisamente a que la autoridad judicial haga valer la tutela judicial efectiva mediante un proceso de ejecución forzosa de título judicial. ¿Cuáles pueden ser aquellas sentencias ejecutables? Bueno, aquellas que contienen obligaciones para entregar algo, hacer algo, dejar de hacer. El pronunciamiento judicial firme es irrecurrible e inmodificable. En este sentido, se despacha la ejecución y no se requiere un requerimiento a la parte. Solamente se manda a ejecutar. En este sentido, son ejecutables únicamente las sentencias que contienen una condena implícita en ella. Debe añadirse que esta condena debe de decir específicamente qué es la obligación, qué tipo de obligación, si el plazo está vencido, si existen las condiciones posibles para poder ejecutarla, si realmente esta sentencia está en el tiempo para hacerla cumplir. Cuando se habla de obligaciones de hacer, la obligación misma es el contrato sobre el cual se ha transferido el derecho a la persona ejecutante. Y en ese sentido, la autoridad judicial no tiene que interpretar más allá que el contenido del mismo contrato. Cuando se habla de ejecución de obligaciones de no hacer, generalmente la negación de derechos reales de servidumbre, de lo que se trata es de que la autoridad judicial ponga en efecto el derecho que le confiere al dueño de un bien inmueble sus propios linderos o su propia servidumbre tal cual se ha establecido en la misma sentencia. Habrá que verse que de la sentencia misma la autoridad judicial traduce la literalidad de lo que la sentencia declarativa hizo respecto al dueño ganancioso de la pretensión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Molina Cabeza. Continuamos con el ciclo de exposición, corresponde al doctor Osman Velázquez Siria. Él nos va a exponer sobre la ejecutoria de autos. Doctor. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este panel de expertos.
En relación al tema de las ejecutorias de autos conforme al CPCN, debemos de tomar en cuenta que el artículo 191 nos señala 3 tipos de resoluciones: providencias, sentencias y autos. Estos autos, según el artículo 600, que lo abordó en su momento la doctora Perla Róliga, nos indica que hay ciertos autos que lleven aparejada ejecución, pueden ser ejecutables. Esto quiere decir que nos da la siguiente premisa: no todos los autos llevan aparejada ejecución. Para que estos autos lleven aparejada ejecución, deben cumplir una serie de requisitos generales, que si bien es cierto, se han abordado en el primer módulo y en el módulo 2 de este curso, entre los cuales tenemos que debe establecer un pronunciamiento de condena. Ese es el elemento principal para que un auto sea ejecutable, el pronunciamiento de condena. También debe establecerse la persona ejecutante y la persona ejecutada, el límite sobre lo que vamos a ejecutar. Normalmente puede ser que vamos a ejecutar cantidad de dinero. Y también en relación al artículo 597 del CPCN, el derecho a la ejecución, es decir, que ese auto pueda ser ejecutable vinculado con lo que es el principio de la tutela judicial efectiva y la completa satisfacción de las partes. Si bien es cierto, como dije, no todos los autos llevan aparejada ejecución, a lo largo de nuestra ley 902 se establecen una serie de autos, por ejemplo, en el poder dispositivo de las partes, que está previsto de los artículos 96 al 108, se establecen una serie de, que está vinculado, como lo dije, al principio dispositivo, se establecen una serie de autos, entre los cuales tenemos, en el caso de la carencia sobrevenida, en este caso el proceso ha finalizado y lo que se establece es que se condenan en costas a la parte. Esto se hace mediante auto. Otro ejemplo tenemos en el caso del allanamiento parcial. Para ejemplificar, se ordenó mediante el emplazamiento que la parte demandada conteste la misma y puede ser que se allane parcialmente alguno de los puntos de la demanda. Esto quiere decir que la autoridad judicial, con este allanamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar el contenido de ese allanamiento, que no vulnere normas de orden público, y va a verificar la legalidad y dictará el correspondiente auto. Si la parte demandada que se ha comprometido a cumplir con ese punto o esos puntos de la contestación de la demanda incumple con los mismos, la persona demandante, que en este caso posteriormente se convierte en la persona ejecutante, podrá solicitar la ejecución de dicho auto. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de la caducidad. Puede ser en primera instancia o a través de los recursos. Recordemos que la caducidad en primera instancia es a los 4 meses, en apelación es a los 3 meses y en casación es a los 2 meses que se va a establecer. Si la parte que dejó pasar el proceso y no instó al mismo, y ya sea en primera instancia o en cualquiera de los recursos, y se estableció la caducidad, se ordena mediante auto las costas. Otro ejemplo que vamos a encontrar y que ustedes lo van a abordar en el módulo 5 de este curso, está relacionado con la liquidación, ya sea la liquidación de daños y perjuicios, que está en el artículo 745, o la liquidación vinculada con frutos o rentas, que en este caso, para ejemplificar, es la persona ejecutada la que va a hacer la proposición de la liquidación. En relación al tema de las ejecutorias de sentencias en relación relativo a la homologación, ya sea de sentencias o acuerdos durante el proceso, debemos de tomar en cuenta lo siguiente: el principio dispositivo, que ya lo han abordado anteriormente las panelistas. Esto quiere decir que son las partes, así como iniciaron el proceso, ellas pueden finalizar el mismo mediante un acuerdo. Y podemos aplicar, en este caso, indistintamente, podemos estar en la parte de ejecución y las partes pueden llegar a un acuerdo. Para ejemplificar un poco, estamos en un proceso en primera instancia y las partes, por ejemplo, en la audiencia inicial, cuando la autoridad judicial está instando
a las partes o a los involucrados en el proceso a que lleguen a un acuerdo, y éstas deciden ver si llegan al mismo. De acuerdo al artículo 167, las partes tienen 60 días para ver si llegan a este acuerdo. Se tiene que suspender el proceso mediante una orden judicial. Si las partes han llegado a un acuerdo dentro del proceso, la autoridad judicial procede a lo que es la homologación. ¿Y qué es en sí la homologación? Ya lo había dicho anteriormente, va a revisar que ese acuerdo no vulnere derechos fundamentales, que ese acuerdo cumpla con el orden público y el principio de legalidad. Si las partes llegan a este acuerdo y la autoridad judicial le da pase al mismo, dictará una correspondiente sentencia. Esto es, me refiero si hacemos uso del método de la mediación o cualquier método alterno de resolución de conflictos, puede ser a través de la transacción judicial. Y una vez dictada la sentencia, esta se convierte en un título judicial que, de acuerdo al artículo 600, puede ser ejecutable. Es lo que tengo que abordar con respecto al tema. Muchas gracias, doctor Osman Velázquez Sirias. Agradecemos el enfoque práctico de su exposición. Vamos a darle la palabra a la magistrada y directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, doctora María Amanda Castellón Tífer. Ella nos va a exponer sobre la homologación de acuerdos. Buenos días, agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, con todas las discentes de este curso, de este posgrado de ejecución forzosa. Bueno, prácticamente voy a dar continuidad a lo que dijo el doctor Osman Velázquez, porque la verdad es que él abordó ya parte del tema de lo que es la homologación, pero es importante resaltar algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del principio dispositivo, quiero también resaltar los principios de autonomía de la voluntad y el principio de libre disposición. De ellos es que surge el principio dispositivo y la necesidad también de que se cumplan estos principios para lograr esa homologación en los acuerdos que puedan suscribir las partes una vez que hayan negociado, hayan transado, hayan estado en una mediación incluso. Es decir, son esenciales porque si, por ejemplo, un bien, un derecho, una acción que no es disponible, no puede ser homologada. Y ese es el sentido de la homologación en la Ley 902, Código Procesal Civil. ¿Qué es homologar o cómo homologar un acuerdo? Bueno, primero creo que es importante señalar en qué consiste homologar. Esta es una función que las autoridades judiciales toda la vida la hemos hecho. ¿Y por qué? Porque en principio en la Constitución misma, en la Constitución Política, en el artículo 160, se establece que el Poder Judicial a través de las autoridades jurisdiccionales deben garantizar el principio de legalidad. Homologar es verificar. Si lo vemos en el diccionario, nosotros vamos a encontrarnos que homologar es verificar y jurídicamente hablando es verificar el respeto a las normas de orden público y legalidad del contenido de los acuerdos. ¿A qué acuerdos nos referimos? A los acuerdos que han sido logrados por las partes, sea a través de una transacción, de una mediación, una conciliación incluso. Tenemos unos conceptos en la jurisprudencia nacional sobre lo que es el orden público, porque es importante observar la jurisprudencia para poder entender en qué consiste la misma. Que es un conjunto, señala la jurisprudencia, un conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia por afectar principios fundamentales de una sociedad o de las garantías precisas a su existencia. Como pueden ver, en la lámina 12 se establecen ahí dos conceptos de lo que es el orden público que he logrado identificar en la jurisprudencia. Pero también hay que señalar como ejemplo de qué leyes no puede apartarse la autoridad judicial. Por ejemplo, la ley de préstamos entre particulares, que la misma establece su carácter de orden público. Es decir, tiene que ser cumplida por las autoridades judiciales y para ello tienen que analizarla a la luz del caso concreto que se les vaya a presentar. Otra de las leyes es la Ley General de Banco, que también es de orden público y se tiene que establecer
a la hora de la homologación, si hay algún acuerdo que vaya a transgredir esta ley, la autoridad judicial no la podría homologar. Y otra ley que también tiene una gran trascendencia para la sociedad es la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras o Usuarias. Estas son ejemplos de algunas leyes, porque hay muchas más, pero también recordar que no puede hacerse un acuerdo en contra de una ley que prohíbe algún acuerdo. Eso no lo puede obviar ninguna autoridad. El principio de legalidad, bueno, la misma ley 902 Código Procesal Civil establece que los acuerdos no pueden ser contrarios a la ley. Es decir, tienen que estar sometidos a la ley. Y eso ya está establecido, como mencionaba antes, en el artículo 160 de nuestra Constitución. Pero es importante también señalar que aquí, en el aspecto de la homologación, hay un principio que es importante, como es la seguridad jurídica, de la cual hablaba la doctora Arróliga. Y es que nosotros vemos que una de las mayores ventajas y una de las mayores novedades que tiene este Código Procesal Civil es que por primera vez en un Código Procesal Civil de Nicaragua se establece la utilización de métodos alternos de solución de conflictos y se releva la función de la mediación, lo cual no quiere decir que a un juez o una autoridad judicial le llegue una conciliación, un acuerdo logrado en conciliación, y en ese momento, para validar ese acuerdo, tiene que proceder a su homologación o verificación del orden público, que no se atente contra el orden público y que no transgreda la ley. En este caso, nosotros tenemos en la lámina 14, denominada vinculación de la autoridad judicial a los acuerdos. En ella se establece que la autoridad judicial homologará los acuerdos cuando estos sean legales, no contraríen el orden público, si esos derechos son disponibles, es decir, son derechos patrimoniales que yo pueda cederlos, regalarlos, venderlos, que yo pueda disponer de los mismos. Si yo, por ejemplo, quiero disponer de bienes de un hijo, yo no puedo disponer sin que me lo autorice una autoridad judicial. O si es una persona discapacitada. Entonces, tengo yo que tener un respaldo, una autorización para poder disponer de los mismos. O cuando se trate, por ejemplo, de bienes, derechos, acciones de otra persona. Si esa persona no me da el poder suficiente para poder disponer de esos bienes, yo no lo puedo hacer. De ahí la importancia que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos exija que los poderes de las personas que llegan a mediar, a conciliar o vayan a transar sean expresos, literales, en que tienen el poder para disponer, que pueden ir a mediar. Por ejemplo, acuerdos o mediaciones en las que se pretende un acuerdo. Por ejemplo, en la DIRAC se llega a mediar en asuntos que competen única y exclusivamente a los registradores públicos de la propiedad inmueble. Por ejemplo, ¿cómo vas a citar a mediación a un registrador cuando el registrador lo que tiene son funciones determinadas y lo que él vaya a decidir no puede ser objeto de mediación, de conciliación? Y es ahí donde se le está haciendo hincapié a las autoridades judiciales que no deben de exigirle ninguna constancia de no acuerdo ni constancia de inasistencia. Esto es importante, porque de todas maneras, aunque llegara a un acuerdo, esto no podría homologar, porque esa función solamente compete a la autoridad judicial y ahí estaríamos en un caso que sería contrario a lo que dice la ley. ¿Qué acuerdos están sujetos a homologación? Son los acuerdos alcanzados por las partes en controversia. Puede ser que se dé en mediación previa o durante el proceso. Puede ser a través de cualquier otra forma alterna de solución de conflictos, como dijimos, la conciliación. Puede ser a través de la transacción que ya esté establecida en el poder de disposición del capítulo referido al poder de disposición de las partes. ¿Y qué autoridad judicial es la que lo va a homologar? Pues será la autoridad judicial que deba conocer del proceso. Si acaso se tratara de un acuerdo logrado en mediación previa, tendría que ser aquella autoridad judicial que conocería de la demanda si hubiera iniciado el proceso judicial. En caso de que estuviéramos dentro de un proceso judicial, lógicamente sería la autoridad que conozca de este mismo proceso. ¿En qué momento se homologan los acuerdos alcanzados dentro del proceso? Bueno, nosotros vemos que en el mismo Código Procesal Civil de Nicaragua, la Ley 902, se establece cuáles son los títulos de ejecución, como son las ejecutorias de la sentencia de homologación de acuerdo durante el proceso. ¿Y esto se puede dar en qué momento? De lograrse un acuerdo durante el proceso, en el momento mismo que logra un acuerdo,
la persona interesada en ponerle fin al proceso y cerrar el expediente tiene que remitirlo a la autoridad judicial, sin perjuicio que lo haga el centro, ¿verdad? Que el centro de mediación o la DIRAC, por ejemplo, podría remitir por ley a esa certificación del acuerdo para que pueda ser homologado por la autoridad judicial. Y también puede, en ambos casos, puede solicitarse su ejecución, es decir, una vez que ya logramos el acuerdo, que estamos satisfechos con el mismo, necesitamos para validarlo y que se cierre el proceso que la autoridad lo homologue, que verifique en él si no contraría la ley, si no contraría el orden público, si no afecta a terceras personas, porque de lo contrario la autoridad judicial no lo debe homologar, no lo debe de validar. Entonces ahí la autoridad tiene, más allá de cualquier error de forma que tenga el acuerdo, principalmente es que no se violen derechos fundamentales. Ese es el objetivo de una homologación o validación judicial de los acuerdos logrados por las partes. No es cuestionar la disposición de las partes de sus bienes, derechos y acciones, porque eso solo les compete a la persona misma, ¿verdad? Única y exclusivamente a la persona. Entonces, la autoridad judicial tiene que basar su homologación en que no se contraríe la ley, no se atente contra el orden público y no se afecten derechos contra terceras personas. Eso es lo que yo puedo compartirles a ustedes sobre lo que es la homologación de los acuerdos, ¿verdad? Que sería parte ya de la finalización de esta temática. Muchas gracias, magistrada directora general de la DIRAC. Con esta participación concluimos este ciclo de capacitación en el aula virtual. Agradecemos nuevamente la presencia, asistencia y las brillantes disertaciones del doctor Velázquez, de la doctora Sandra Molina, de la doctora y magistrada, la presidenta de la Sala Civil 2, doctora Perla Róliga, y de María Amanda Castellón Tífer. Muchas gracias.